Vamos a dar inicio a nuestro café tutorial sobre planeación de alcance. Hoy con la oportunidad de que nos acompañe la profe Halime. Y para dar inicio voy a darle la palabra a John que la está levantando. No sé, John, si quieres conectar o activar el micrófono para preguntarnos. No, buenas noches, no, lo que pasa es que estaba conociendo la aplicación y puse el dedo ahí, pero no era para que estaba levantando la mano. Qué pena. Ah, no, tranquilo. Perfecto, no, no hay ningún problema. Bueno, entonces, bueno, yo voy a darles la bienvenida a todos que me están escuchando, eh, a los que les están dedicando un rato esta noche a que entremos a hablar pues del proceso de alcance, ¿no? Aclarar dudas, esa es la idea. Creo que los moderadores pues van a estar dando la pauta de quién hace las preguntas para responder, ¿no, Natalia? Sí, vamos a tener el orden vamos a estar en orden, ¿no? Sí, Ya pues si señora. ustedes quieren que yo les repase algún proceso, pues digamos que vamos a estar procediendo a hablar de la gestión del alcance, sobre todo en los procesos de planeación, en la medida en que ustedes estén haciendo preguntas. Yo pienso que podemos darle un orden a esto y empecemos a hablar del plan de gestión del alcance, primer componente del alcance. Ustedes ya saben que la gerencia del alcance tiene tres procesos de planeación, perdón, cuatro procesos de planeación y dos procesos de control que pues en este momento ustedes pues los que están en primer semestre de la especialización no van a ver todavía. Pero digamos que los tres procesos de planeación, uno es el plan de gestión del alcance, importante para hacer un instructivo, una guía que nos sirva a todos los gerentes de proyectos, para identificar algunas instrucciones, algunos lineamientos que nos lleven a mejorar la definición del alcance, el proceso de recolección y el proceso de creación de una AWS. Entonces, lo que buscamos con los planes de gestión en general de todas las áreas del conocimiento, en este caso particular del alcance, es que nosotros tengamos una guía, que tengamos un instrumento que nos ayude a los gerentes del proyecto y por supuesto a los equipos que nos apoyan, que nos colaboran, a los proveedores, a los usuarios, a poder dirigir cómo es que queremos nosotros que el alcance nos quede bien planeado. Entonces podemos hacer en este plan de gestión del alcance unas recomendaciones acerca de cómo es la manera en que nosotros, por ejemplo, vamos a reunirnos con los usuarios o vamos a reunirnos con el cliente, qué tipo de preguntas vamos a hacerle a estas personas interesadas para poder extraer las necesidades que tienen, para poder saber cuáles son los problemas que se les están presentando y por supuesto nosotros plantear soluciones. También podemos incluso recomendar en el plan de gestión del alcance eh, con quién debemos hablar primero, si por ejemplo con personas de la alta gerencia, de tal manera que ellos nos expliquen un poco eh, cuál es la razón estratégica y de negocio para que ellos hayan emprendido a hacer ese proyecto en la organización, qué esperan del proyecto. Posteriormente, ya con este enfoque estratégico, nosotros procederíamos a hablar con las áreas funcionales o con las distintas personas que intervienen o que se van a ver impactadas con el proyecto, con el alcance que lo requieren, necesitan de esa solución o siguen teniendo inconvenientes. Entonces, es bueno reunirnos con ellos para poder extraer un poquito más de sus necesidades. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, proyectos con clientes o alguna empresa, a veces es necesario pedir el organigrama de la empresa. Al pedir el organigrama de la empresa, nosotros lo que hacemos es que vemos cómo está conformada esta empresa, quiénes son las personas que tienen los cargos de alto poder, igual pues también cuáles son los jefes de las áreas funcionales. Podemos también indagar un poco los procesos activos de la organización, es decir, cuáles son sus procesos core.
si es una organización que vende productos, es una organización prestadora de servicios. Entonces es importante porque de esa manera, pues digamos que nos podemos llevar una idea de la problemática que tienen. Entonces, lo que hacemos con el plan de gestión de alcance es construir una serie de preguntas, una serie de lineamientos, de indicaciones, de recomendaciones para poder hacer, por ejemplo, en el caso del primer proceso del alcance, una muy buena recolección de requisitos o de requerimientos. En esta recolección de requerimientos o de requisitos nos enfocamos es en extraer necesidades, problemas, para poder plantear soluciones. Estas soluciones se van a materializar a través de unos entregables o productos o servicios o resultados. Una vez nosotros podemos ya identificar cuáles van a ser los entregables o los productos o los servicios, vamos a poder definir entonces el alcance de una manera mucho más completa. Procederíamos a entrar entonces, después de proceso de recolección de requerimientos, al proceso de definición del alcance. El proceso de definición del alcance lo que hace es permitirnos, como su palabra lo indica, una definición ya completa del alcance. La recolección de requerimientos permite recoger las necesidades, los problemas, para nosotros plantear soluciones y obviamente plantear algunos entregables. Pero ya cuando tenemos la definición del alcance, vamos a responder a 6 puntos primordiales. Uno sería la lista de entregables que el proyecto va a producir. El segundo punto sería cada uno de estos entregables, validar que estén absolutamente detallados, especificados, caracterizados en cuanto a todos los requerimientos, requisitos, características que el cliente nos ha solicitado por cada uno de los entregables. Esto también se suele pues llegar a este nivel de detalle con los proveedores, con los usuarios, porque ellos expresan pues las características funcionales. Los proveedores pues nos ayudan también a complementar estas características detalladas de los entregables que van a ser desarrollados. Igualmente pues todos los entregables tienen que estar muy bien detallados en cuanto a características funcionales, técnicas, operativas, ambientales, a veces regulatorias, comerciales. Una vez tenemos los entregables ya muy bien detallados, podemos decir en el sector de la industria al que ustedes pertenezcan, a veces estos requisitos detallados tienen nombre. Por ejemplo, a veces se llaman ingenierías básicas, ingenierías detalladas, a veces son especificaciones funcionales, a veces son términos de referencia. Este es el primer punto. Después tendríamos los criterios de aceptación, que nos los debe dar la persona a la cual en esa organización o en esa comunidad el entregable va a ser entregado, y valga la redundancia. Esta persona que va a recibir o se va a hacer cargo de operar o de mantener o de dar soporte, mantenimiento al entregable, pues generalmente es con ellos con quien negociamos los criterios de aceptación, pues porque son las personas que deberían darle el visto bueno a este producto o a este entregable en producción o listo para operar. Posteriormente a los criterios de aceptación por entregable debemos, pues digamos que a veces se levantan tantos requerimientos y tantos requisitos que cuando el proyecto se concreta y se integra ya con el tiempo y con el costo, a veces hay requisitos o requerimientos que no pueden ser desarrollados. Entonces, vale la pena en el punto 4 de la definición del alcance excluir esos requisitos, limitar el proyecto. Entonces, en este punto es lo que he explicado siempre en mis clases: cogemos el entregable y le excluimos lo que no va a contener. Vale la pena ser muy explícitos en eso para no tener después posteriores conflictos con los interesados o el stakeholder. A veces nosotros entregamos productos y de pronto uno de los usuarios o uno de los clientes dice, a ver, Jalime, pero el entregable tenía que entregar, no sé, las paredes pintadas. Y me dicen, no, entregábamos paredes pero no pintadas. Entonces dicen, ¿y dónde dijo usted que no iban pintadas? Y uno dice, no, eso no está en el alcance. Pero ¿dónde especifica usted que las paredes no iban pintadas? Y en ese momento en que uno no se vuelve detallista con esas exclusiones, pierde, peca, falla. Entonces, pues, digamos que seamos muy cuidadosos
con eso. El quinto punto de una definición de alcance son las restricciones que hay. Ustedes saben que para poder desarrollar todo el trabajo del proyecto, es decir, el alcance del proyecto y de los productos, de acuerdo a como los pide el cliente, a veces nos encontramos con ciertos tipos de restricción. Por ejemplo, la materia prima no se consigue en Colombia, entonces hay que importarla. Por ejemplo, las personas que nos van a colaborar en el proyecto, en el desarrollo de los productos, solamente están disponibles 3 días a la semana. Otra restricción. Por ejemplo, trabajamos con personas de otro país, entonces tenemos una restricción en cuanto a los horarios. Mientras nosotros dormimos, ellos están despiertos. Hay restricciones de orden, digamos, político, organizacional en las empresas. A veces los procesos en las empresas nos restringen en cuanto a ciertas libertades para contratar personal, entonces digamos que pueden convertirse en situaciones que nos pueden llevar a dificultar un poco el trabajo. Sin embargo, cuando uno tiene claras las restricciones, pues uno planea para que esas restricciones no sean un problema. El problema es no conocer esas restricciones. Y en el momento en que estamos en el alcance, estamos en la ejecución, precisos se nos presentan, no las habíamos indagado y en ese momento pues ya se convierten en riesgos para el proyecto. Y el sexto punto de una definición de alcance, como lo he dicho en mis clases, es la lista de supuestos. Una lista de condiciones que dan los clientes que se consideran ciertas, promesas ciertas, consideraciones para el proyecto y resulta que uno confía en ellas y al final no resultan a veces siendo cumplidas por quien las prometió. En ese momento, entonces nosotros pues tenemos un riesgo. Y bueno, y para terminar, el tercer proceso del alcance es la creación de la AWS. ¿Alguien está preguntando algo? Una representación gráfica del proyecto que lo vamos a hacer de manera jerárquica generalmente. La AWS lo que hace es que por entregable define en su primer nivel las fases de trabajo técnico que permite que se desarrolle ese entregable. Entonces, por ejemplo, si vamos en un proyecto a entregar una casa, si preguntamos a nuestros ingenieros civiles, a nuestros arquitectos, que nos describan las fases técnicas que generalmente se desarrollan, se llevan a cabo para producir una casa, seguramente ellos nos dirían, bueno, para producir una casa necesitamos hacer unos diseños, posteriormente a la fase de diseño necesitamos hacer o tramitar unos permisos, unas licencias, posteriormente de dar los permisos necesitaríamos, no sé, hacer unas estructuraciones, montar las estructuras, después entonces sí, construir, y después de construcción pues hacer la mampostería o hacer la decoración, los acabados, y ya cuando la casa está acabada y está decorada, hacer la fiesta. Entonces fíjense que son fases que se van dando secuencialmente en el primer nivel de la EDT o de la AWS, que finalmente cuando el trabajo para hacer una casa se desarrolla de esa manera a través de esas fases técnicas, realmente cada fase va produciendo una madurez o una maduración en el producto que tenemos que entregar o en el entregable, que al finalizar la última de las fases, pues obviamente obtendríamos el entregable. Ese sería el primer nivel de una AWS. Después, ¿qué hacemos? Cogemos cada una de estas fases de desarrollo del entregable y vamos descomponiendo en componentes mucho más detallistas. O sea que, por ejemplo, la fase de diseños vamos a descomponerla en todo el trabajo que hay que hacer para producir todos los diseños que requiere una casa. Entonces encontramos que hay una subdivisión mucho más detallista, mucho más clara, que obviamente explica de una mejor manera su componente superior. Y así sucesivamente hasta llegar a un nivel muy detallado de descomposición. El último nivel donde ustedes decidan parar esa descomposición, ese nivel de detalle, se llama paquete de trabajo o Work Package. En ese momento, pues, se puede decir que ya tenemos una estructura de trabajo gráfica, jerárquica,
con descomposiciones por niveles, donde cada nivel explica de una manera mucho más detallista el nivel superior. Y ya podemos pensar que, teniendo la recolección de los requerimientos, la definición del alcance y la WS, podemos tener entonces ya la línea base del alcance, que es el producto de los procesos de planeación del alcance. Ya estaríamos listos para emprender la gestión de tiempo, que es la área de conocimiento que viene posteriormente. Ya con ese repaso, digamos, de los componentes o de los procesos del alcance, digamos que ya los dejo a ustedes para que hagan las preguntas que requieran. Si Natalia está de moderadora, entonces pienso que ya Natalia nos va a ayudar a coordinar las preguntas o las dudas que ustedes tengan o alguna aclaración que quieran que les dé o algún aporte que requieran para poder complementar su estudio. Entonces, quedo abierto. Sí, Alime, muchísimas gracias. Yo creo que esa introducción fue muy pertinente y hay unas preguntas en el chat. La primera es Luis, nos pregunta, yo tengo una pregunta con respecto a cómo debe ser la estructura del diccionario de la WPS. Buena pregunta, sí. Entonces, supongamos que tenemos la WS, que es una representación gráfica, jerárquica, llena de unos cuadritos. Hay una sintaxis, digamos, para escribir la WS y ya con eso, digamos que voy a hablar posteriormente del diccionario. Por ejemplo, cuando ustedes quieren representar una cajita de la WS, un nivel, y lo descomponen en otras cajitas, esa cajita está compuesta por un indicador jerárquico. Por ejemplo, si una de las cajas es diseño y yo descompongo el diseño en 3 cajitas, las hijas de esa caja superior de diseño, pues van a tener obviamente un indicador jerárquico que es el 1, diseño es 1, entonces sus hijas van a ser 1, 1, 1, 2 y 1, 3. Esos son los indicadores que nos dicen que ellas pertenecen obviamente a un ente superior, pues etiquetado como 1. El nombre de la cajita o de cada una de las cajitas debe ser algo muy claro, muy entendible para los lectores. No se van a poner, digamos, los técnicos, que a veces los técnicos sufrimos de eso, poner una mnemotecnia, por ejemplo, un cuadrito que diga RAC XY P-74, porque eso no lo entiende nadie. Entonces lo que tenemos que hacer es muy claros, muy descriptivos, pero no podemos regarnos en una prosa en el cajoncito, sino unas 2, 3 palabritas que identifiquen muy bien ese cajoncito. Entonces, de esa manera, todas las WS tienen como una libreta, como una cartilla, como un instructivo a su lado. Una vez, por ejemplo, imagínense las impresas gigantes, una WS de unos 50 cajones. Imagínense que ustedes la mandan a imprimir en un plotter, la pegan contra una pared. Ahí está todo el trabajo que se va a hacer. Lo que no exista en esa WS significa que no se va a hacer. Pero resulta que tenemos que ponerle una cartillita al lado que nos permita que cuando una persona viene y quiere leer o quiere saber alguna cosa de la WS, entonces se para en un cajoncito y dice, a ver, ¿qué significa 1, 2, 1.8? Entonces quiere decir que es un paquete muy descompuesto y dice de pronto catalogación de recursos. Pues obviamente uno no sabría qué es catalogación de recursos a no ser que esté muy familiarizado con ese paquete. Entonces uno agarra el librito y abriría ese diccionario y hagan de cuenta que el diccionario es una matriz con muchas columnas donde la primera columna tendría que tener el indicador jerárquico, la segunda columna el nombre del paquete y de ahí para allá puede haber unas columnas que describan y relaten muy bien la razón de ese paquete. Más allá podemos incluso meter atributos como por ejemplo quién va a ser la persona que se encarga de definir ese paquete de trabajo o ese cajoncito. Podemos incluso escribir en cuánto tiempo de duración va a estar desarrollándose ese cajoncito. Podemos también, por ejemplo, poner los responsables, podemos poner las fechas, podemos poner algunas recomendaciones, algunos riesgos, si por ejemplo ese cajoncito es un hito. Entonces, para responder la pregunta, uno tiene una matriz columnada con muchos atributos que le van a hablar de cada uno de los cajoncitos. Digamos que en general
Uno habla del cajón, uno explica de qué se trata, uno hace recomendaciones, uno convoca a los recursos encargados de desarrollarlo, pone fechas y hasta puede llegar a poner costos. Entonces, de eso está conformado el diccionario. No sé si a la persona que me preguntó le quedó claro. Natalia, estoy haciendo una validación Luis, acerca sí, señora, Luis, ¿le de quedó clara la respuesta que le dio Jalime? Gracias, Sí, ok, perfecto. perfecto. Si hay alguna otra pregunta, Sí, señora, podemos continuar con Juliana. Juliana nos está preguntando, buenas noches, ¿cómo cómo determina hasta dónde se desglosa la DT? Es que está mal redactado. sí, yo siento que la pregunta es hasta, a ver si es eso, ¿hasta dónde se descompone una WS? ¿Hasta qué nivel de descomposición puede bajar una WS? Bueno, eso es una pregunta muy difícil, además, muy difícil porque digamos que yo tengo varias impresiones acerca de ese tema. Para mí, una WS se descompone hasta el nivel, yo digo esto, hasta el nivel de control que uno quiera tener. Me explico. Les voy a responder con un ejemplo. En alguna ocasión, pues como yo soy ingeniera de sistemas, en alguna ocasión hicimos un traslado, teníamos que hacer un proyecto que era el traslado de un centro de cómputo desde el centro de la ciudad hasta el centro andino. Entonces, cuando el gerente del proyecto, en esa ocasión, pues había un gerente del proyecto, hizo esa descomposición de ese proyecto, entró a unos niveles tan detallistas, que teníamos más o menos 16 componentes de frente y uno de esos componentes bajaba realmente como a 12 niveles de detalle. O sea, quiere decir que el paquete de trabajo estaba a un nivel número 2 de descomposición. Entonces yo me ponía a preguntar por qué hay unos paquetes que no se descomponen sino hasta 4 niveles. El cuarto nivel es un paquete de trabajo y en otros casos hasta el nivel número 12. Y después fue cuando me di cuenta haciendo el proyecto con él y él nos explicaba que esos paquetes tenía que descomponerlos a este nivel porque los iba a controlar. Eran paquetes que cuando fueron a la gestión del tiempo, ese paquetico no tenía más de 15 minutos de duración. Entonces y las actividades de ese paquete eran actividades de 5 minutos. Era una cosa demasiado detallista, pero era porque el nivel de complejidad de esa rama hacía que hubiéramos bajado hasta ese nivel de descomposición. Y él quería ejercer unos controles muy frecuentes, sobre todo en esa rama de descomposición que era muy delicada. Entonces, para mí, pues, digamos, el nivel de descomposición depende de la complejidad de la rama, depende de la capacidad de descomponer también incluso de las personas. Depende también hasta dónde quiera controlar esta persona el paquete de trabajo. En la medida en que nosotros podamos bajar más niveles de descomposición, quiere decir que tendremos la facultad de poder tener un alcance pero muy detallista y se nos va a facilitar la descomposición cuando pasemos a un cronograma. De esa manera va a ser mucho más fácil estimar los tiempos a esos paquetes que están tan detallados, los tiempos, los costos, los recursos requeridos, el responsable de ese paquete. Entonces, en general, pues digamos que no hay un criterio unificado, pero tiene que ver más o menos con la capacidad de descomposición, con la complejidad y con el nivel de control que se quiere ejercer sobre el paquete o la rama en cuestión. No sé si fue clara la respuesta, por favor. Si te quedó clara, Juliana, era la persona que estaba preguntando, creo. Sí, Juliana, ¿te quedó clara la respuesta? Y no sé, para complementar, yo creo que la profe o la efectividad del desglose de la DT parte de muy buen trabajo en cuanto a la identificación de requerimientos. A partir de que tú no identifiques bien los requerimientos, se puede desarrollar una buena desglosación de la DT. Sí, y además también ustedes saben que la EDT se desarrolla en equipo.
Entonces, cuando uno tiene también muchas personas expertas en un tema, obviamente fluyen mucho más fácil en términos de la descomposición para poder caracterizar, así como dijo Natalia, todos los requerimientos que se requieren o las características que se requieren del paquete de trabajo. Perfecto. Muchas gracias, Aline. Voy a continuar con otra pregunta que hace César y refiere a qué debe llevar el diccionario de la WS. Bueno, creo que esa pregunta ya la habían hecho, ¿no? Pero el diccionario de la WS puede llevar, es una matriz columnada, es una cartilla que generalmente se escribe por columnas, como si fuera una matriz. Y cada una de estas columnas lo que va a llevar son atributos que nos permitan explicar y entender mejor cada uno de los componentes de la WS. Entonces, cada vez que tú coges una cajita de una WS, te puede referir y puedes saber absolutamente todo lo que el gerente del proyecto quiera contarnos de esa cajita en el diccionario. Entonces, por ejemplo, irá el ID, que sería el número 12.3, que es el identificador de la cajita, iría el nombre que le pusieron al cajoncito o al componente de la WS, iría una descripción muy detallista y muy clara de qué se trata ese cajoncito, esa cajita. Iría, por ejemplo, si esa cajita es un hito, iría, por ejemplo, para quiénes participaron de pronto en la descomposición de esa cajita, irían las fechas de desarrollo, iría la duración, iría recomendaciones, irían riesgos, irían alertas acerca del cajoncito. Es decir, un diccionario tiene las columnas que el gerente quiera definir, pero generalmente esas columnas permiten identificar a un nivel muy detallista mucha información acerca del cajón que se está hablando, ¿ok? Sí, yo creo que es claro, pero no sé si para complementar la pregunta que hace César, tú nos puedas indicar si existe una estructura o si ya está predeterminada la estructura de la WS, del diccionario de la WS. Si ustedes miran, si ustedes revisan el PMBOK o el PMBOK, ellos recomiendan como atributos del diccionario, digamos esto, la descripción, el ID, el nombre del cajón, si es un supuesto, qué supuestos, si es un supuesto, si es un hito, si tiene una restricción, quiénes son los que la desarrollan. Yo pienso que hay una recomendación por parte del PMBOK, pero yo he trabajado en varios proyectos donde hemos hecho distintos diccionarios y en general hay unos más detallistas que otros. Les recomiendo, si quieren saber exactamente las columnas, revisen el PMBOK en la descripción cuando explican la salida del proceso de AWS, revisen de qué se trata entonces las columnas particulares de un diccionario. Sin embargo, yo he tenido diccionarios hasta con 18 columnas. También he tenido diccionarios de 5 columnas. ¿Sí? En general, lo que buscamos es hacer una descripción del componente. ¿Listo? Perfecto. Señora, muchas gracias. Voy a continuar con otra pregunta que hace Richard. ¿Cómo se puede diferenciar el alcance del producto con el alcance del proyecto dentro de la ADT? Dentro de la ADT, el alcance del proyecto. Bueno, lo que pasa es que primero definamos muy bien cuál es el alcance del producto y cuál es el alcance del proyecto. Entonces, por ejemplo, primero se define el alcance del producto. Si vamos a producir, por ejemplo, 3 entregables, que son carro, casa y beca, 3 entregables. Entonces, cogeríamos la casa, la descompondríamos en las fases de trabajo que nos llevan a producir esa casa. Lo mismo haríamos con el carro y lo mismo haríamos con la consecución de la beca. En ese momento en la WS estaríamos descomponiendo las fases de cada uno de los entregables. Pero ¿cómo?
el alcance del proyecto no solamente contiene la descripción detallada de cada uno de los productos, sino que hay que agregar otro trabajo adicional. Yo agregaría al alcance del proyecto, por ejemplo, la gerencia del proyecto. La gerencia del proyecto le da una cantidad de trabajo al alcance que realmente no es conducente a producir cada uno de los productos, pero sí es conducente a administrar una serie de componentes para poder producir esos productos. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo y cuánto trabajo nos lleva a nosotros hacer una gestión de riesgos? Sin embargo, todo ese trabajo uno no lo ve cuando a uno le piden que construya una casa, pero sí es un trabajo gerencial. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo no nos gasta y cuánto tiempo no nos toma y cuánto trabajo no nos hace hacer una importación de materia prima o una contratación de personal extranjero? O eso es trabajo y sin embargo eso no pertenece a las características del producto, pertenece al trabajo para poder desarrollar con éxito un proyecto. Entonces, en las CDTs uno ve claramente todas las fases de desarrollo que conllevan a producir el entregable, pero también tenemos un componente que es el de la gerencia del proyecto. Entonces, nosotros necesitaríamos, para poder tener todo el alcance del proyecto en una EDT, necesitaríamos que estuvieran los productos con sus fases descompuestas y obviamente de ahí para abajo todo el trabajo y toda la descomposición pertinente a cada una de las fases por producto. Y necesitamos que ustedes pongan también y contemplen la gerencia del proyecto. ¿Por qué? Porque las comunicaciones, porque los riesgos, porque hacer incluso toda esta documentación de un proyecto, eso es trabajo, pero es trabajo que pertenece al alcance del proyecto, más no al alcance del producto. Entonces, quisiéramos hacer claridad en que están los productos con sus fases y su trabajo descompuesto, pero está la gerencia del proyecto con sus áreas de conocimiento, con su ciclo gerencial, lo que hay que hacer en un inicio, lo que se produce que es un Project Charter, todo el trabajo que hay que hacer para producir un Project Charter, por ejemplo, después todo lo que hay que hacer para producir un plan de gestión del proyecto, y obviamente todos los procesos de planeación que nosotros hacemos y los productos de esos procesos de planeación, que son los elementos o los documentos del proyecto, y todo lo que se hace, por ejemplo, para controlar un proyecto, todas esas reuniones periódicas que ustedes hacen de seguimiento. Y obviamente al finalizar el proyecto queremos ver todo el trabajo que les implica a ustedes hacer un cierre. Cierre no solamente contractual, sino un cierre administrativo del proyecto, hacer una recolección de lecciones aprendidas. No sé si quedó claro entonces lo que es una EDT con alcance de producto y alcance de proyecto. César, creo que fue quien Richard, hizo. por favor, nos indica si te quedó clara la respuesta. Perfecto, Ok, profe, muchas gracias. bueno. Bien, ¿Otra? y sí, hay una pregunta de Luis. ¿Cuál es la diferencia entre un requisito y un requerimiento? Bueno, siempre ha habido como una pequeña confusión en esto, ¿no? Yo me atrevo a hacer una diferenciación muy pertinente en cuanto a el requerimiento viene de algo que nos requiere. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo requiero, bien, primero partamos de una necesidad. Les voy a poner un ejemplo muy coloquial y muy claro. Yo tengo una necesidad como interesada y tengo una necesidad de abastecer mi hambre. Tengo hambre, en este momento tengo hambre. Entonces me gustaría, tengo un requerimiento, necesito comer. ¿Sí? Pero ¿qué quiero comer? ¿Qué creo yo que me abastezca, que me satisfaga esta necesidad y esta hambre que tengo? Una hamburguesa. Entonces, cuando voy pido la hamburguesa y les pido a ustedes, que son expertos en hacer hamburguesa, que por favor me diseñen, gerentes de proyectos, la hamburguesa que me merezco, que necesito, que requiero. Ustedes me preguntan, bueno, ¿y cómo quieres hamburguesa? ¿Qué requisitos, qué características quiere que tenga esa hamburguesa? Entonces, para mí el requerimiento es la hamburguesa, porque la hamburguesa satisface mi necesidad. Y los requisitos son las características
características de ese producto que ustedes me van a dar. Por ejemplo, la quiero con lechuga, la quiero con un poquito de espinaca, la quiero con tomate, pero verde. La quiero con jamón, la quiero con tocineta y la quiero con champiñones. La quiero en pan integral con parmesano por encima y un poquito de ajonjolí. De salsas quiero que me le echen mostaza, quiero que me le echen mayonesa y quiero que me le echen un poquito de barbecue. Entonces, si hablamos del requerimiento, el requerimiento es lo que se requiere producir, el entregable, el producto o servicio. Y los requerimientos. Y los requisitos son las características que especifican y le dan forma en cuanto a su funcionalidad, en cuanto a su diseño, aquel producto que estamos requiriendo. Entonces, no sé si quedó claro. Requerimiento, el producto, el entregable. Requisito, las características. Luis, ¿te quedó clara la respuesta? Luis. Sí, no. Bien, continuemos. Rodrigo Mendoza escribe: ¿cómo me puedo dar cuenta si la WS me quedó? No se te escucha. No, es muy difícil. ¿Cómo me puedo dar cuenta si la WS quedó bien desglosada y planteada o si debo modificarla? ¿Sabes qué pasa con esto? Uno inicialmente, Rodrigo, uno a veces no se da cuenta si la primera versión de la WS que uno hace con el equipo y que uno considera que tiene unos niveles de descomposición, digamos que con la experiencia a mí me gusta descomponer a más de 3 niveles, ¿sí? Porque en alguna parte que yo estaba leyendo y hace mucho rato que yo estaba estudiando la primera vez la WS, los primeros 2 niveles son muy ejecutivos. De ahí para allá, tercero, cuarto, quinto nivel, digamos que se pueden decir que son niveles más tácticos, más funcionales, pero de ahí para abajo, cuando uno empieza a descomponer, digamos, desde el quinto, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, son ya descomposiciones muy técnicas. Uno de los criterios que yo siempre he usado es, a raíz de eso que a mí me enseñaron hace muchos años, porque no es que lo digan los libros no dicen en ningún lado hasta dónde uno puede considerar el nivel de descomposición y si a uno le quedó completa o no. Entonces, si uno baja verticalmente hacia la descomposición, yo diría que no quede de 1 ni de 2 niveles, porque serían WS que seguramente todavía les falta mayor nivel de descomposición. Es decir, yo pensaría que para que uno esté tranquilo, a partir de todo el apoyo que le hace uno el equipo, a partir de lo que le hacen los proveedores, a partir de haber entrado a hacer un poquito más de Rolling Way, que es gestión de alcance, gestión de tiempo, gestión de costos, cada vez que uno va avanzando en esas áreas del conocimiento, a uno le surgen mucha más idea para descomponer mejor ese trabajo, ese alcance, ese trabajo. Entonces yo diría que de alguna manera, pues para mí, una WS descompuesta, pues depende de la complejidad del proyecto y depende de la complejidad de la rama, pero digamos que deberíamos bajar más de 3 niveles para garantizar que al menos no son niveles ejecutivos. Y bajar un poco más hasta darse uno cuenta que uno ya está descomponiendo niveles técnicos de desarrollo. Eso sería un nivel de completitud, por ejemplo, para los que desarrollamos. Pero si tú te vas a presentar a una alta gerencia, pues tú no le vas a mostrar todos esos niveles de descomposición, sino que lo que vas a hacer es a consolidar un poco y a basarte solamente en el primero o segundo nivel máximo, porque una junta directiva no le puedes mostrar más nivel de detalle. Lo otro también que me parece para ver si está completa es garantizar que todos los entregables están descompuestos en sus fases de trabajo y que no se quedó por fuera ningún entregable. Y también que tengamos el alcance del proyecto contemplado, es decir, el trabajo de la gerencia del proyecto. Cuando yo la reviso de manera horizontal y la reviso de manera vertical y me da un cierto nivel de detalle hasta unos componentes más o menos técnicos ya, casi que están en términos casi de volverse ya casi unas actividades, yo podría decir que a nivel vertical la descomposición para las ramas puede ser suficiente. Y cuando la miro a nivel horizontal me doy cuenta que están todos los productos con todas las fases descompuestas encima, todo. Tengo la gerencia del proyecto y los ciclos
de vida gerenciales del proyecto, como son el inicio, la planeación, ejecución, control y cierre, me siento más tranquila porque creo que está a muy buen nivel de detalle. De resto, me parece que son WS que están a medio hacer, es decir, todavía no tienen Work Package, estarían a niveles de Package Planning, que son paquetes intermedios que todavía hacen falta descomponerlos mucho más. Entonces, no sé si me hice explicar, Rodrigo, pero pienso que también eso lo hace la práctica. Bien, gracias, Alime. Dice Rodrigo que sí, sí entendió tu respuesta. Bien, Ok. vamos a continuar. Ya quedan unos pocos minutos para finalizar. Germán Olivos nos pregunta cómo sería la mejor manera o la manera correcta de redactar el alcance utilizando la metodología SMART. Pasa que la metodología pues SMART es para caracterizar a los objetivos del proyecto. Entonces lo primero que uno hace antes de, digamos, de relatar, de tener el relato del alcance es tener muy buena claridad en cuáles son los objetivos del proyecto. Los objetivos del proyecto sí tienen que ser claros, tienen que ser medibles, tienen que ser sencillos, tienen que ser entendibles y realizables. Digamos, si hay muchas características para definir los objetivos de un proyecto. Los objetivos del proyecto no solamente son el alcance, es decir, esos objetivos van a tener que materializarse en unos entregables y esos entregables van a tener que producir esos resultados para cumplir los objetivos que ustedes pusieron en su proyecto en términos del alcance. Pero los objetivos de un proyecto no solamente son alcances, sino son objetivos que también se deben cumplir en el tiempo, objetivos, por ejemplo, en costos, objetivos, por ejemplo, en calidad. Entonces, si hablamos de objetivos, sí podemos hablar de temas SMART. Si hablamos de los resultados que deben demostrar el cumplimiento de esos objetivos, en términos del alcance, yo estaría hablando de una creación de unos productos y de unos trabajos que también sean realizables, sean medibles y sean demostrables. En términos de los objetivos del tiempo, estaría hablando de un cronograma con fechas realizables, demostrables y que se puedan, pues, por ejemplo, probar, ¿no? Y en términos de costos, pues también estaría hablando de aplicar SMART en el sentido en que los costos que estamos dando tendrían que ser costos completos, costos muy bien definidos, costos reales, con tarifas reales y por supuesto demostrables. Entonces, no quisiera que nos confundiéramos un poquito, ¿no? La metodología SMART aplica para la definición de los objetivos, pero las mismas iniciales de SMART pueden ayudarnos a tener unos resultados mucho más claros, mucho más medibles, mucho más estructurados, mucho más realistas. ¿Listo? Yo creo que sí, Halim, igual, pues Germán, indícanos si la respuesta fue clara. Perfecto, muchas gracias. Para finalizar, yo creo que podemos atender a la pregunta que nos hace Luis. ¿Una ET de producto o una ET por fase es lo mismo que un alcance del producto o un alcance del proyecto? Bueno, resulta que hay dos, cuando yo explico lo del tema de las WS o las EDTs, hay dos enfoques en las WS. Hay WS por producto o por entregable. ¿Qué significa eso? Que en esa WS jerárquica, gráfica, en su primer nivel estaríamos mostrando los productos entregables. Y las descomposiciones de esos productos entregables serían no fases de trabajo, sino cuando le damos un enfoque a la WS por producto para que nos muestre realmente las características del alcance de los productos, tendríamos que hacer descomposiciones de contenido. Entonces vuelvo a mi ejemplo de la casa. Vamos a poner la casa en una EDT por enfoque de producto, donde podamos demostrar el alcance por producto, graficado de una manera jerárquica. Entonces pondría mi casa y le preguntaría a mi cliente, casa, vamos a descomponer otro nivel. Entonces preguntaría a mi cliente, como me tengo que referir a contenido, le preguntaría, ¿qué contenido quiere que tenga su casa? O sea, ¿cómo quiere usted su casa? Entonces, cojo el entregable casa y lo descompongo en habitaciones, en baños, en comedor, en cocinas,
en patios, en jardines, en zonas verdes, en zonas húmedas, en zonas deportivas. Cojo cada componente que me dijo a ese nivel la señora o la dueña de la casa o el dueño de la casa y le digo, ¿cómo quiere sus cuartos? ¿Y cuántos cuartos quiere? Entonces cojo cuartos y descompongo. Quiero cuarto para mí, para mi esposa, dirá el señor, para mis hijos, para mis suegros y para los huéspedes. Cojo el cuarto del señor y la señora y le pregunto, ¿cómo quiere usted que sea el cuarto? Entonces lo descompongo, obviamente a características de diseño, cómo quiere la cama, cómo quiere las ventanas. Entonces fíjense que cuando uno agarra una WS por producto, debe agarrar cada uno de los entregables, que son los productos a producir, y sus niveles de descomposición son de contenido, de forma, de diseño, de característica del componente. Mientras que si yo cojo una WS por fases, quiere decir que el entregable o producto casa se va a descomponer, no en contenido, sino en trabajo que hay que hacer para poder desarrollar ese entregable. Entonces irán las fases. Y después por cada una de las fases no descompongo en contenido, sino descompongo en actividades de trabajo que me conduzcan o me lleven a ir desarrollando cada una de las fases para producir finalmente el producto como lo describí en la WS de productos. Es un poquito, no sé si lo puedo explicar así porque no tengo un tablero, pero digamos que sí son dos enfoques. La WS por producto muestra toda la descomposición de producto, mostrando características de forma, diseño funcionales. Mientras que la WS por fases de proyecto muestra todas las descomposiciones hasta llegar a las actividades de trabajo. La WS por fases es la que va a ir al cronograma, a conformar la columna vertebral de la primera columna de un cronograma para empezar a descomponer actividades. Mientras que la WS por producto lo que se va a convertir es en un auxiliar o en un complemento al proceso de recolección de requisitos o de requerimientos que tenemos para poder describir mejor el alcance del producto. ¿Listo? Yo creo que sí, Halime. Y hay una pregunta de Rodrigo que es muy similar a la que hizo Luis. Él pregunta, ¿es más recomendable estructurar el primer nivel de la WS, los entregables o las fases del proyecto? Pues mira, si tenemos varios entregables, casa, carro y beca, y a ti te están pidiendo una única WS por fases o por enfoque de fases, yo pondría en primer nivel los entregables porque como son casa, carro y beca y son tan diferentes, cada uno de estos entregables tendrá un propio ciclo de fases para ser desarrollado. En ese caso, tú no podrías dejar de poner los entregables. ¿Por qué? Porque si mezclas fases de trabajo, son fases de trabajo para hacer una casa, para hacer un carro y para conseguir una beca, que tal vez son muy diferentes y uno no sabría a qué trabajo pertenecen o a qué producto pertenecen. En ese caso, yo pondría el nombre de la WS, Rodrigo, pondría los entregables y debajo de los entregables pondría las fases de desarrollo. De esa manera uno a veces ve que pareciera que la WS es compuesta. No, no es compuesta, no estamos mezclando, estamos dándole un enfoque de fases. Lo que pasa es que necesitamos poner la mamá que lo representa, que es el producto. ¿Listo? Sí, señora, no sé si... Perfecto, Rodrigo, muchísimas gracias. Y Luis se desconectó, pero él hizo una pregunta para identificar cuál era la diferencia entre el objetivo del proyecto y el alcance del proyecto. Es que los objetivos están redactados, por ejemplo, voy a poner un caso particular. Hay una comunidad que necesita que se le haga una escuela porque hay mucho analfabetismo. Existe analfabetismo, la gente no sabe leer ni escribir. Uno de los objetivos del proyecto sería facilitar una estructura, facilitar los medios y los instrumentos y una estructura que permita mejorar el alfabetismo en esa región. Ese es un objetivo. Ahora, el alcance del proyecto es entregar una escuela. ¿Listo? Lo que nosotros definamos en el alcance de los proyectos
como son los entregables, es lo que nos permite a nosotros cumplir los objetivos y las razones por las cuales los proyectos son emprendidos. Ahora, si yo me voy más atrás de eso, las organizaciones tienen unos objetivos estratégicos, como también las alcaldías y como también las gobernaciones tienen un plan de desarrollo, que es lo estratégico. Entonces, si yo tengo dentro de mi estrategia empresarial mejorar las ventas, pues entonces el objetivo es proveer de herramientas a los comerciales para que puedan vender. Entonces lo que hago es de pronto ampliar, no sé, la capacidad de la fábrica, que sería el entregable. El objetivo sería proveer a los comerciales de instrumentos para vender más y obviamente el objetivo estratégico es incrementar los ingresos. En los planes de desarrollo de las comunidades, de las alcaldías o de las gobernaciones, yo podría tener, por supuesto, un plan estratégico que fuera, o un componente de desarrollo. Espérate que el gatito me pasó. A ver. Entonces tendría, por ejemplo, visualizar más o generar mayores oportunidades a las comunidades. Eso podría ser un plan de desarrollo, un plan estratégico del plan de desarrollo. El objetivo del proyecto sería proveer a la comunidad de una institución educativa. Y obviamente el alcance del proyecto sería una escuela de primero de primaria a quinto de primaria, amoblada, con 200 niños matriculados, lista para operar. No sé si me hago entender. Sí, pues Anime, yo tengo claro la diferencia entre el uno y el otro, pues no sabría darte respuesta si a Luis le quedó pues clara la respuesta porque se desconectó, pero pues más adelante va a haber otro café de planeación del alcance y yo creo que ahí se pueden aclarar las otras dudas que les genere durante el desarrollo del plan de gestión de alcance, ¿no? Y pues con lo que estén viendo en clase con usted. Entonces, pues no siendo más, yo les agradezco a todos por participar. 4 de octubre está programado el próximo café tutorial de alcance y pues les estaré informando a través del correo electrónico. Profe, muchísimas gracias por participar y por colaborarnos aclarando dudas con respecto a la planeación del alcance. Con mucho gusto, Natalia, y a los que se conectaron, que son alumnos míos, pues decirles que me agrada mucho que estén tan juiciosos y que así como tienen estos espacios, gracias a Natalia y a su equipo, para hacer preguntas, también lo tienen en el salón conmigo, no dejen de hacer las preguntas que requieran. Y invitarlos, como Natalia nos dijo, al próximo café, para que ustedes pues traigan también las dudas que en ese momento tengan. Y un abrazo a todos y que pasen buena noche, que sigan juiciosos, que no trasnochen tanto. Bueno, muchísimas gracias, Alime. Gracias a todos por participar. Los espero en el próximo café. Gracias, Alime. Bueno, chao, Natalia. Adiós. Hasta luego, que adiós, descansen. adiós a todos. Chao, chao. Chao, chao. Para la grabación antes de hacerlo.